Bueno, vamos a entrar allí en el libro de Jueces, capítulo 20, y leo desde el verso 1 al verso 6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La guerra contra Benjamín. Entonces salieron todos los hijos de Israel, y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabaa, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Gloria al Señor. Bueno, seguimos aquí con esta historia un tanto desagradable y triste, muy fuerte. Ayer veíamos cómo este hombre levita se quedó allí en este lugar para pasar la noche y fue objeto, ¿verdad? Su esposa, su concubina, fue humillada allí sexualmente toda una noche, y dice que murió, y él pues la cortó en pedazos y la envió por todo el territorio de Israel para que se hiciese justicia. Y en este capítulo vemos, dice que entonces salieron todos los hijos de Israel desde todo el lugar donde estaba el pueblo del Señor establecido, se congregaron, y dice allí: y se reunió la congregación como un solo hombre. Qué importante es que cuando nosotros vamos a establecer o a ejecutar una sentencia o establecer la autoridad, nosotros tenemos que estar unidos. Esto es tanto en un hogar, una pareja que no se une para edificar o levantar su casa, para corregir. Si ellos no están unidos como pareja, los hijos pues serán desorientados, no se podrá establecer la autoridad, no se podrá corregir si tú como esposo, como esposa, no te pones de acuerdo. Aquí vemos que esta gente, cada uno hacía lo que bien le parecía, pero en este momento, cuando ha llegado esta situación tan difícil, tan terrible, dice que se unieron como un solo hombre. Quiera el Señor que cada uno de nosotros en nuestros hogares, en donde el Señor nos haya colocado como ministros, como jefes de familia, nosotros podamos estar unidos para que las cosas funcionen bien. Dice aquí que todos se unieron como un solo hombre desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Ellos ciertamente estaban haciendo cosas desagradables, pero aquí vemos que esto los conmovió tanto que dice que se reunieron a Jehová, vinieron a pedirle consejos al Señor, vinieron a tratar este tema, pero delante del Señor, porque ellos sabían que todas estas cosas venían por haberse alejado del Señor. Cuando nosotros nos apartamos del Señor, de su palabra, de su dirección, vamos a comenzar a hacer cosas fuera de lo que a Dios le agrada. Quiera el Señor que cada uno de nosotros nos mantengamos allí firmes, obedientes, que no nos apartemos de lo que el Señor nos ha indicado, que seamos dirigidos por su Espíritu Santo para que no cometamos, hermano, cosas tan terribles como las que estamos viendo en este capítulo. Y dice que todos ellos se reunieron, los jefes del pueblo, los que estaban allí al frente, ellos se pusieron de acuerdo. Llegó el momento de establecer la autoridad, de ejecutar sentencia. No te puedes quedar tú allí de brazos cruzados cuando tienes que ejecutar la sentencia, cuando tienes que corregir como padre. No te hagas el de la vista gorda, como que si no está pasando nada. Hay padres que están viendo que sus hijos están saliendo del redil o de lo que se les ha enseñado y no los corrigen, se quedan callados, se quedan mudos. Aquí vemos que el pueblo se reunió, todos los jefes de todas las tribus de Israel se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie
que sacaban espada, y los hijos de Benjamín oyeron, esta tribu que era la de Benjamín, donde había sucedido este acto tan cruel. Ellos escucharon también, ellos estaban oyendo que el pueblo de Israel se estaba reuniendo para tratar este tema tan terrible, pero ellos se hicieron los locos, no fueron allí, no se presentaron a esta reunión. Qué tremendo, hermano, aunque sabían que estaban haciendo lo malo y que ellos eran el motivo de esta reunión, pues no asistieron. Y dice allí: y dijeron los hijos de Israel de sí cómo fue esta maldad. Ellos querían ciertamente establecer la sentencia, traer la justicia, pero querían escuchar muy bien qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Cuando tú y yo vayamos a corregir o quizás a establecer allí el castigo, averigua primero qué fue lo que pasó. No te vayas de la primera, de repente vas y corriges a tu hijo y cuando te das cuenta no fue así el asunto, era otra cosa. Entonces quedas allí mal. Aquí vemos que el pueblo del Señor, allí le dijeron a levita, decirnos qué fue lo que pasó, cómo fue que sucedió esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, él contó la situación, contó qué fue lo que sucedió allí en ese lugar, y dice que su mujer estaba muerta, dice que la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Esto no se debía quedar así. No podemos nosotros quedarnos de brazos cruzados. Él expuso allí su causa. Ahora vamos a ver qué va a hacer el pueblo, cómo se desenlaza esta historia. Quiera el Señor que cada uno de nosotros tomemos consejo, podamos aprender de esta historia para la gloria del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos y amigos que nos ven, que nos oyen por los diferentes medios de comunicación. Bueno, continuamos esta historia. Al versículo 7 al versículo 10 dice: y he aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de vosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabaa. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaa de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Bueno, podemos ver aquí, hermano, las consecuencias de no corregir, de no actuar en el momento que se tiene que actuar. Estos hijos de Benjamín, o esta tribu de Benjamín, viendo esta atrocidad que se había cometido, debieron de haber corregido, debieron de haber dictado sentencia contra estas personas que se habían levantado y que habían hecho esta atrocidad, este crimen tan vil en medio de ellos. Pero ahí dice la palabra del Señor que como no había en ese tiempo rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero aún en medio de todo esto, dice ahí la palabra que habían jefes de las tribus, los cuales no actuaron. Y es necesario que nosotros, hermanos, en medio de cualquier situación que tengamos en nuestras vidas, actuemos en medio de nuestra familia, en medio de la iglesia, en medio de cualquier lugar donde nosotros estemos, y todo aquel que tiene autoridad tiene que utilizarla en el nombre del Señor, porque si no, esto trae consecuencias. Fíjate la historia de los hijos de Elí. Elí no corrigió a sus hijos, él sabía todo lo que ellos hacían. En una oportunidad le dijo: oigo que ustedes hacen esto y aquello, pero
no les corrigió, y esto trajo consecuencias en su vida, en su ministerio, y llegó el momento en que Dios lo cortó. Aquí podemos ver que esta tribu de Benjamín, viendo pues todo esto que había sucedido, no corrigió, no dictó sentencia, no actuó para, hermano, corregir esto, porque cuando no se corrige el pecado, dice la Biblia que el pueblo se desenfrena. Cuando no se corrige, la gente continúa en esta situación. Y una de las cosas que nosotros a veces vemos que según la ley eran muy duras, pero el Señor lo hacía y dictaba estas sentencias de apedrear, de matar a las personas para que los demás temieran. Y vemos aquí que esta tribu no actuó y se reunió pues cuando esto lo hizo el levita, que escuartizó pues a la concubina y mandó a cada tribu un pedazo del cuerpo allí. Vemos que el pueblo actuó, dice que entonces el pueblo como un solo hombre se levantó, se unieron como un solo hombre, acudieron allí al lugar de la convocatoria y invocaron allí el nombre del Señor. Dice que estaban allí en presencia de Jehová. Cuando escucharon el relato del levita, dice que se unieron como un solo hombre y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de vosotros a su casa. Se dieron cuenta pues que había algo que había que corregir, y que había algo que había de matar de raíz, y era esta situación. Lamentablemente, como los jefes de la tribu de Benjamín no actuaron, actuó el pueblo unido como un solo hombre, y dice la palabra del Señor que como ellos no iban preparados para una guerra, no iban preparados, que quizás en la parte logística, ellos dijeron: ¿qué haremos? Esto haremos ahora. Contra Gabá, contra ella subiremos por sorteo, tomaremos 10 hombres de cada 100 por cada tribu de Israel, y 100 de cada 1000 y 1000 de cada 10.000 que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaa de Benjamín te hagan conforme a toda la abominación que han cometido. Como no iban preparados en la parte logística, ellos dijeron: bueno, vamos a utilizar el 10% de lo que estamos aquí, y estos 10% llevarán víveres, el alimento para el pueblo que iba a estar en guerra. ¿Para qué? Para ellos no dejar impune esto, porque dice ahí, para que el pueblo, para que yendo a Gabaa de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Ellos entendieron que era algo que habían que hacer, que era algo que había que corregir en medio del pueblo, porque si no esto se iba a volver un bochinche, se iba a volver una locura en medio del pueblo, que cada uno iba a cometer hechos viles y nadie iba a actuar. Ellos entendieron que tenían que actuar, y como no tenían quizás la parte logística, el alimento para los hombres de guerra, dijeron: bueno, por suerte vamos a tomar 1 de cada 10, 10 de cada 100 y 1000 de cada 10.000 para que busque víveres, porque no podemos dejar impune este hecho que se hizo en Gabaa. Ayúdenos el Señor, hermano, para que nosotros seamos sabios y corrijamos lo que tengamos que corregir, primeramente en nuestras vidas, en nuestra familia y en el lugar donde Dios nos tenga, para que nosotros, hermanos, no dejemos que estas cosas pasen vilmente. Así como sucedió en medio de la iglesia de los Corintios, que había un caso de inmoralidad que no se había juzgado, el apóstol actuó y dijo: bueno, yo estoy ausente, pero en mi espíritu estoy presente. Actuó desde lejos porque era un caso terrible. Entonces nosotros no tenemos que esperar que los demás hagan por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer, que es corregir lo que se está torciendo, corregir lo que se está desviando, para que esto no se desenfrene. Ayúdenos el Señor para que seamos sabios en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.
Dios les bendiga. El versículo 11 al 14 dice así. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por todas las tribus de Benjamín, diciendo: ¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Engabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Aquí, bueno, estamos viendo esta historia donde nos habla, ¿verdad? Que en ese tiempo cuando la gente hacía lo que bien le parecía o cada quien era por sus intereses y no los intereses de los demás. Bueno, aquí este capítulo no dice que se sorprende ya como el pueblo de Israel durante muchos años se ponen ahora de acuerdo para hacer justicia con respecto a este pecado que había pasado en el pueblo de Israel. Y bueno, los hermanos habían explicado ya una parte y aquí ya dice, bueno, en el 11 que se reunieron como un solo pueblo, como cuando la gente está de acuerdo para hacer tal cosa, un grupo de personas y bueno, tienen todas las cosas en común. Bueno, de esta manera se encontraba el pueblo de Israel y dice, bueno, que acudieron a Benjamín y enviaron hombres por todo Benjamín para conseguir a aquellos perversos. No querían atacar a toda la tribu, sino que querían hacer justicia contra aquellos hombres nada más. Querían quitar el mal de Israel. Ahora parece ser que sí estaban buscando el favor de Dios y querían quitar la maldad, ¿verdad? Una de las cosas que ellos como hijos de Dios tenían establecido de apartar, como cuando el pueblo de Israel perdió, ¿verdad? Y Josué buscó entre el pueblo quién había pecado y cuando se dieron cuenta que era acá, bueno, dice que lo mataron juntamente con su familia para quitar el anatema de Israel y para así conseguir el favor de Dios. Y algo así estaba sucediendo en estos momentos. Ellos estaban buscando quiénes eran los culpables, no querían que personas inocentes murieran. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña aquí que Benjamín no quiso escuchar a sus hermanos, sino que se levantaron contra ellos para pelearse. Habían reunido también ellos para defenderse. Y aquí la Biblia no especifica nada, no se sabe por qué los de Benjamín no fueron a la asamblea cuando se reunieron todas las tribus, no se enteraron del todo, puede ser, o cada quien contó su versión. Y normalmente a veces sucede así cuando nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nos queremos defender algún problema entre hermanos o entre personas, debemos estar al tanto de lo que realmente está sucediendo, porque al final cada quien cuenta su versión y lo que le conviene. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Nosotros no sabemos y la Biblia no especifica qué fue lo que dijeron aquellos hombres a sus hermanos de Benjamín. Lo cierto es que ellos quisieron defenderlo y Israel quería evitar una guerra civil. Sin embargo, esto fue lo que sucedió. Se levantaron entre ellos mismos para hacer justicia y para defenderse. Entonces que el Señor nos pueda ayudar a cada uno de nosotros y que podamos entender lo que aquí la palabra del Señor nos quiere decir, ¿verdad? Aunque el Israel estaba actuando en este momento de manera correcta, pues los de Benjamín no se percataron de todo. Es algo así como cuando hay pleito entre chicos, ¿verdad? Y ambas madres escuchan la versión de sus hijos y uno como madre pues siempre defiende y cree al 100% lo que dicen sus hijos. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en eso. Yo recuerdo que mi padre, cuando nosotros le contábamos alguna dificultad que teníamos en el liceo, en la escuela, él no actuaba como los demás padres que cegadamente defienden a sus hijos sin realmente averiguar qué tan culpables son ellos. Y mi padre siempre usaba esa palabra después que nosotros le contábamos, porque uno como muchacho siempre cuenta lo que le conviene y uno se pone inocente. Y mi padre luego nos decía a nosotros, bueno, ¿qué tan culpables fueron ustedes? Díganme la verdad, ¿qué fue lo que hicieron ustedes para que estuvieran enredados en cierta situación o en cierto problema?
y aunque a nosotros a veces nos molestaba, pero era lo correcto, actuaba de manera correcta y no nos defendía al 100% porque sabía que en parte teníamos culpa. Entonces los de Benjamín tuvieron que averiguar realmente qué era lo que había sucedido para que no defendieran ciegamente a estos hombres que finalmente sí habían hecho mal, y bueno, por ellos defenderlo y tal vez no averiguar realmente cómo había sucedido las cosas, bueno, trajo como consecuencia una guerra civil entre ellos, y bueno, de más adelante nuestros hermanos estarán explicando, pero que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros antes de meternos a defender a un grupo de personas, a defender a una persona, que podamos cerciorarnos por completo la raíz del problema, qué tan culpable ha sido esta persona, y que no defendamos una causa si realmente no lo sabemos, ¿verdad? Que Dios nos pueda dirigir en cada una de estas cosas para que no estemos enredados luego en situaciones que también nos perjudiquen a nosotros por estar apoyando a personas que han hecho mal o actuando de la manera incorrecta. Entonces, que nos ayude el Señor a cada uno de nosotros para que podamos hacer las cosas correctas y podamos tomar decisiones sabias y entendidas. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados. Continuamos en esta gran bendición. Jueces capítulo 20, verso 15 al 17, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todo lo cual tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Bueno, mis amados, vemos, ¿verdad?, cómo se viene hablando acerca de este tema. Qué triste, ¿verdad? Allí mismo la familia en conflicto. Y es algo que a veces nosotros debemos de meditar, hermano, y pensar contra quién estamos peleando. El apóstol Pablo, ¿verdad?, nos dice allí en Efesios que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, hermano. Cuántas cosas a veces nos conseguimos entre nosotros mismos como familia de Dios, y es necesario que por un momento veamos, ¿verdad?, por qué estamos combatiendo, por qué estamos peleando. Y como decía nuestra hermana Leini, a veces es importante indagar, en primer lugar, de no irnos a las primeras para de pronto no acometer alguna locura, hermano. Entonces vemos este ejemplo allí, ¿verdad?, de estas tribus, ¿verdad?, de Benjamín y del resto de Israel, ¿verdad?, tratando de hacer un favor. Pero también algo que he notado, ¿verdad?, que no tienen un líder, hermano, no tienen alguien allí que los encabece. Por eso es importante a veces estar bajo la sombra, ¿verdad?, hablando en este tiempo de una persona que ministre, que conozca, que dé ejemplo, que dé testimonio. ¿Para qué, hermano? Para que las cosas se conduzcan bien conforme a la palabra del Señor. Vemos que sí estaban bien equipados los de Benjamín, hermano, estaban allí. Imagínense que eran zurdos, dice la mayoría de los que estaban allí preparados para la pelea, la batalla. El zurdo, no sé, en la parte del boxeo siempre tiene una mano, un gancho que es peligroso. Yo me acuerdo estando muchachos que me decía cuando estábamos allí dándonos los golpes: cuidado con ese hombre zurdo, cuidado con la zurda. Y bueno, hermanos, vemos aquí, ¿verdad?, que no escapa en hablar de esta posición de estos hombres. Eran hombres de guerra, eran hombres que estaban preparados para la pelea. Y podemos decir, ¿verdad?, que estaban allí, como decir, ganando, a ganar la batalla. Pero esta gente también indagaron a ver cómo era la situación, hermanos. Que el Señor nos ayude. Yo sé que toda consecuencia, ¿verdad?, todo pecado hay una consecuencia, y vemos aquí, ¿verdad?, si meditamos desde el principio, cuando venimos hablando del levita con la concubina, fue algo que de pronto, hermano, por descuido, hermano. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos, desde un principio, si estamos llevando la tarea en algo. ¿Para qué, hermano? Para que de pronto no caigamos en conflicto. Y de verdad, bueno, que el Señor nos ayude a hacer las cosas adecuadamente, que Dios, ¿verdad?, nos tome en cuenta, ¿verdad?, lo que estamos haciendo, pero conforme a la palabra, a la ordenanza, a los mandamientos que tenemos de parte del Señor. No era cualquier ejército que estaba allí o que iba a enfrentar este conflicto, sino era un ejército que estaba preparado. Dice: y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 27,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. Era un número, ¿verdad?, vamos a decir, aceptable, pero era gente que estaban ya preparados, estaba gente que estaban allá, como se dice, listo, vamos a decirlo así, gente que estaba ya con esa tarea, hermano.
de pelear, bendito sea el Señor. Entonces nosotros en este tiempo no vamos a pelear, ¿verdad? Cuerpo a cuerpo, que Dios nos guarde. La Biblia dice que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaremos tranquilos. Hoy en este tiempo hay conflictos espirituales que debemos de batallar. ¿Y cómo entramos nosotros en guerra? A través de la oración, a través de la palabra, de la preparación espiritual, hermano, para combatir. Por eso es importante entender, hermano, que quién está en medio nuestro. Después de Dios, ¿verdad? Hay una persona que está liderazando, puede ser un pastor, un evangelista, un hombre, una mujer de Dios que está allí, pero siempre es importante tomar el consejo y llevar a veces las causas, los problemas a estas personas que nos pueden ayudar y recibir ese consejo sabio de parte del Señor. Yo sé que de pronto hay momentos donde se nos escapan algunas cosas, qué sé yo, porque de pronto queremos colocar nuestra sabiduría, pero que sea el Señor, hermano, sea el Señor que nos esté ayudando, sea el Señor que nos esté fortaleciendo para que no ocurran este tipo de eventos en medio nuestro, que estemos peleando nosotros mismos por situaciones que a veces se amerita, ¿verdad? ¿Para qué, hermano? Para saber qué hay en nuestros corazones. Entonces, tomemos en cuenta, hermano, que Dios siempre está en el asunto. Dios siempre está escuchando nuestro ruego, nuestra oración. Es importante que siempre coloquemos las cosas siempre en las manos del Señor y esperemos, hermano. La Biblia dice, ¿verdad?, que en la ira del hombre no obra la justicia del Señor. No llevemos nuestras cargas o nuestra situación por lo que estamos viendo, sino en primer lugar llevemos las cosas a la luz de la palabra, a la presencia del Señor, para que Dios nos resuelva las cosas conforme a su voluntad. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos. Aleluya. Seguimos con el versículo 18. Dice así. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Y se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabac. Amén. Vemos lo que es el pueblo de Israel, ¿no? No hacía nada si no consultaba a él a Dios, ¿no? Y eso nos enseña, es una enseñanza que primero tenemos que, sea lo que vamos a hacer, primero consultemos a Dios a ver qué nos dice. Ellos estaban indignados de lo que había hecho este pueblo, cómo había deshonrado el pueblo de Israel con esto que hicieron, ¿no? Con esta mujer, ¿no? Pero no se fueron a la ciega. Se dieron cuenta, conversaron, se dieron cuenta que habían hecho vileza. Pero cuando se armaron ya para ir a pelear, pidieron el consentimiento de Dios, que Dios les confirmara quién iba a subir a la guerra, ¿no? Porque no es tomar la cosa a la carrera, ni a lo primero, sino que siempre hay que consultar a Dios, ¿no? Dios sabe lo que es mejor, ¿no? Por eso Él ordena las cosas. Estos Benjamín, no escucharon lo que se les dijo, que ellos que no querían el pueblo de Israel acabar con todo ese pueblo, con todos los benjamitas. Pero sin embargo ellos, por muy orgullosos, quizás no, nosotros no nos vamos a humillar, vamos a hacerle frente, ¿no? Y eso es lo peor, ¿no? Porque ellos también eran israelitas, pero ellos habían hecho una vileza, habían hecho algo que no solamente disgustó al pueblo, sino que disgustó a Dios. Sabían ellos que eso era malo, que habían hecho, ¿no? Por lo tanto, si hago las cosas que a Dios no le agrada, no puedo estar yo contento de que yo voy a ganar en todo, ¿no? Porque Dios es el Dios supremo, ¿no? Y eso le pasó a estos benjamitas, porque ellos no se creyeron mucho, no atendieron, y vemos que casi un pueblo se acabó, se puede decir todo el pueblo de Benjamín, por unos pocos que hicieron esas tales cosas, esa vileza, ¿no? Siempre tenemos que ser
unido y saber consultar a Dios las cosas y no hacernos tomar nuestra decisión de nosotros mismos. Hacen las cosas creyendo que es bien y sin embargo es mal y perversidad, y eso acarrea consecuencias para el día de mañana. Por eso pongamos siempre la mirada en el Señor, pongamos las cosas, todo lo que vamos a hacer, consultemos con Dios, que Él nos dará la pauta para seguir en adelante. Que Dios nos ayude. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos, versos 20 al 24, dice así en el nombre del Señor. Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Saliendo entonces de Gabaa, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió: subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Gloria a Dios. Bueno, estamos viendo una guerra muy triste, amados hermanos. Las guerras en sí son tristes, ¿verdad? Pero más triste todavía es cuando las guerras son dentro de la misma familia. Estamos viendo que aquí el pueblo de Israel se está enfrentando contra una de sus propias tribus, que es la tribu de Benjamín. Nuestros hermanos nos han explicado anteriormente, ¿no? Y vimos cómo pudo haberse evitado esa guerra, amados hermanos, si los hombres de Benjamín hubieran atendido y hubieran sido, vamos a decir, sabios o cuerdos al tomar una decisión y haber juzgado a los que realmente habían cometido el error, y no haber introducido a todo un pueblo, a toda una tribu, y bueno, a todo un pueblo, porque no fuera solamente la tribu de Benjamín, sino todo Israel, que se involucró en esta guerra civil por causa de unos cuantos que hicieron maldad. Aunque, si a ver vamos, aunque unos cuantos fueron los que hicieron tal execración, algo tan terrible que hicieron con aquella concubina de Levita, también es cierto que había mucha decadencia moral, espiritual en toda la nación, ¿sí? Así que, bueno, pues podríamos decir que en parte estas son las consecuencias que se viven, ¿no? Cuando hay una decadencia espiritual, cuando se falta el temor a Dios, cuando hay desobediencia, cuando las familias, cuando las personas no viven o no vivimos una vida pegada a la palabra, entonces esas van a ser las consecuencias. Va a venir problemas, guerras, divisiones y cuántas cosas más. ¿Por qué hay tanto problema en los hogares, mis hermanos? ¿Por qué está el hombre contra la mujer contra el hombre, los hijos contra los padres? Porque no hay un fundamento en la palabra, porque falta mucho el temor de Dios, porque no hay una espiritualidad como debería ser. Y vemos que aquí, aunque pareciera, ¿verdad? Ellos dicen que consultaron al Señor y todo, pareciera que los de Israel estaban muy bien con Dios, pero sin embargo la realidad es que ellos tampoco estaban muy bien. Con todo y eso, ellos consultaron a Dios y el Señor les dijo quién iba a ir primero. Y dice que los hijos de Israel salieron a combatir a Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos. Entonces los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Imagínense qué matanza hubo allí. No dice cuántos cayeron de Benjamín, pero dice que 22,000 hombres de Israel. Casi que podríamos decir que cada hombre de Benjamín, porque Benjamín, según unos versículos anteriores, dice que tenía 26,000 hombres y mataron 22,000, casi que mataron un hombre por persona, y algunos que otros matarían dos hombres o tres. Entonces imagínense qué tremendo, amados hermanos, cuánta guerra, cuánta sangre hubo allí derramada. Bueno, allí está. Entonces, vamos allí, el versículo 22 dice: mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Algo que me llama la atención, mis hermanos, es que ellos consultaron al Señor. Pero ¿cuál fue la pregunta de ellos? La pregunta de ellos es: ¿quién de las tribus va a ir primero? Y el Señor
pues Judá, vamos a decir que era como prácticamente la cabeza, había tomado el primer lugar entre las tribus de Israel, Dios la había escogido, ¿verdad? Pero vemos que la pregunta fue esa, con todo y eso fueron derrotados, 22,000 hombres murieron en un día. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que muchas veces, aunque nosotros estemos haciendo una guerra que consideremos que es la correcta, aunque consideremos que lo que está haciendo está bien, no siempre las cosas van a salir perfectas, no siempre, como dicen por ahí, quizás perdamos batallas, pero no vamos a perder la guerra, ¿verdad? Entonces, el hecho de que perdamos una batalla no quiere decir que nos vamos a desanimar, no quiere decir que Dios no está con nosotros, no quiere decir que ya no vamos a seguir adelante. No, mis amados hermanos, miren, me gusta como dice ahí que ellos se reanimaron otra vez, aunque sí, murieron unos cuantos de ellos, pero aún así ellos tomaron fuerza nuevamente, decidieron seguir batallando, porque ellos sabían que el perder una batalla no significaba haber perdido la guerra. Había que mantenerse. Una vez que uno entra en una situación, ¿verdad? Y sobre todo cuando estamos peleando guerras que realmente, vamos a decir que merece la pena pelearlas, ¿sí? Hay guerras que no debemos meternos en ello. Por ejemplo, en nuestra vida o nuestra vida cotidiana es una batalla. Es una batalla contra el enemigo, es una batalla contra la carne, es una batalla incluso contra nosotros mismos, cosas internas. Nosotros estamos batallando los cristianos todos los días y esa batalla nunca debemos abandonarla. Quizás alguien está luchando ahí contra el pecado y un día de repente cayó en una tentación y falló. Pero tiene que levantarse otra vez en el nombre de Jesucristo y seguir persistiendo y seguir adelante. ¿Por qué? Porque el hecho de haber perdido en un momento dado una batalla no significa haber perdido la guerra. Hay que reanimarse. Ellos volvieron a ordenar la batalla. Dijeron, bueno, no nos vamos a dar por vencidos. Dios está en el asunto, así que nosotros creemos que vamos a tener victoria. Continuaron. Sin embargo, me gusta también que en el versículo 23 dice que los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche. Fueron allí llorando. ¿Por qué? Porque a la vez ellos se sentían tristes, ¿no? Tener que pelear contra su propio pueblo, contra su misma gente, contra un hermano de ellos, ¿sí? Benjamín era una de las tribus y era una tribu muy especial también, porque recordemos que Benjamín fue uno de los hijos predilectos de Jacob. Pero dice allí que lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo, volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos. Ellos buscaron la dirección de Dios, ¿sí? Y es bueno buscar la dirección de Dios en cada situación que se nos presente, mis hermanos. Quizás no salió como esperabas, sigue orando, vuelve a orar, vuelve a venir delante del Señor, llora, gime, ayuna, hermano, pero no te des por vencido. Cuando estás haciendo lo que es correcto, debemos insistir, ¿verdad? Y Jehová dice que les respondió nuevamente que subieran contra ellos. El Señor los volvió a animar a seguir adelante. Y dice que por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Dios les dio ánimo, les dijo, sigan peleando, sigan peleando. A pesar de que no tuvieron, no ganaron quizás en esta primera batalla, pero sigan peleando. La guerra todavía continúa. La guerra, yo les voy a dar la victoria, pero ustedes seguirán peleando. Y en medio de esas situaciones difíciles, Dios está haciendo algo en medio del pueblo, ¿verdad? Quizá en ese momento el pueblo de Israel tenía tiempo que no dependía de Dios, pero en esta situación, entonces ellos entendieron cuán importante era la dependencia de Dios y ellos consultaron allí al Señor y se humillaron delante de Dios y Dios estaba allí dirigiendo aquella batalla. Que Dios nos ayude, amados hermanos, para que podamos agradar a Dios y buscar siempre la voluntad de Dios, sobre todo en esas situaciones difíciles. Si quizás tienes un problema allí
entre familias. Siempre es bueno solucionarlo. Fíjate que los de Israel primero ellos llegaron y le dijeron a los de Benjamín para que sacara y juzgar solamente a los que habían hecho el mal y no tuviera que sufrir todo el pueblo, ¿verdad? Pero ellos no hicieron caso. Es bueno conversar, amados hermanos. Este tiempo de Navidad es un tiempo de reflexión, es un tiempo de reconciliación. Así como Jesucristo vino a reconciliar al mundo con Dios, ¿sí? Porque nosotros estábamos en guerra, le habíamos dado la espalda a Dios y vino Jesucristo. Y en esta época que estamos recordando el nacimiento de Jesús, Él vino para reconciliarnos con Dios. Él vino para que nosotros nos volviésemos en amistad con Dios. Él vino a ser ese puente, ese intermediario para que Dios y el hombre volviéramos a estar en amistad. Y gracias a ese sacrificio que Jesucristo hizo, gracias a que Él murió por nosotros y por nuestros pecados, nos restauró nuevamente esa relación con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces no insistamos nosotros en seguir peleándonos entre nosotros. Es tiempo de reconciliación, es tiempo de perdonar, hermanos. ¿Sí? Si alguien te ha ofendido, si alguien ha hecho algo terrible contra ti, vamos a buscar primeramente el perdonar, vamos a acercarnos, vamos a tratar de buscar la amistad, la reconciliación, vamos a tratar de hacer conforme Dios nos manda en su palabra, ¿sí? Que debemos amarnos unos a los otros. Este es un tiempo donde aprovechamos de recordar, no es solamente en la Navidad, todo el año nosotros hablamos del amor de Cristo, todo el año nosotros estamos hablando, pero aprovechando que la gente está como más sensible en este tiempo, la gente pues está como más dispuesta a veces para escuchar, entonces hay que recordarles que Jesucristo vino a sembrar ese amor en nuestros corazones, que Jesucristo vino a restaurar, que Jesucristo vino a reconciliar. Así que, amados hermanos, si estás quizás peleando una guerra difícil y has perdido alguna batalla, no te rindas. Sigue adelante, busca la dirección del Señor, ya clama, ora, ayuna delante de la presencia de Dios, busca esa dirección, esa respuesta de parte de Dios y sigue adelante porque el Señor ha prometido darnos la victoria. Así que adelante, mis hermanos, que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Ay, qué complicaciones trae la vida, qué decisiones hay que tomar en ciertas circunstancias y cómo se ha de ser de persistente en lo que hacemos. Una de las cosas que el Señor nos dice es que en ocasiones algunos de nosotros caeremos en prisión y padeceremos hasta 10 días, pero que no nos desanimamos, que seamos fieles hasta la muerte y el Señor nos dará la corona de la vida. No sé si ese hombre que era fundador, que fue fundador, ya no vive, de Kentucky Fried Chicken, ese pollo frito de los Estados Unidos. Este hombre montó muchos negocios, estuvo en el ejército, se jubiló a los 63 años, pero la pensión que le quedó era muy pequeña, no le alcanzaba para vivir. Y él se le ocurrió ponerse a hacer pollo frito para vender y la gente le decía, ¿quién va a comer pollo frito? La gente lo que quiere es rebajar, ahí nadie vaya a comer. Pues no solamente comieron en los Estados Unidos, sino que en todo el mundo. Hoy Kentucky Fried Chicken está en todo el mundo. Debemos ser persistentes, debemos insistir. Aquella gente estaba haciendo algo justo. El pueblo se había desenfrenado. Mira las consecuencias, mira hasta dónde llegaron. No es buena idea dejar que el pueblo decida si cumple las leyes o no. No es bueno dejar libremente a la gente hacer lo que les da la gana. Dice que en Israel, dice la palabra, todos hacían lo que mejor les parecía. No había rey, no había juez. Aquella gente se desenfrenó. ¿Y cómo terminaron? Intentando matar a un ministro de Dios. Le violaron la mujer hasta matarla. Y ahora aquel hombre
hizo algo todavía más impresionante, que fue despedazar a la mujer, partirla en 12 pedazos y enviarla a la tribu de Israel. Aquella gente cuando vio eso se horrorizó y repetían en todas las tribus: jamás se ha hecho esto en Israel. No debió haberse hecho esto. Entonces el levita les pidió consejo: da vuestro parecer y consejo, porque vosotros sois siervos de Dios también. Y ellos opinaron: vamos a levantarnos contra Benjamín. Cada tribu que envíe 10 por cada 100, que envíe 1000 por cada 10,000, y vamos a levantarnos para buscar a esos hombres. Fueron, pidieron que se le entregaran los hombres, y aquella tribu no quiso entregar a los hombres que cometieron esa aberración. Me gustó lo que decía la hermana Lennis, que decía que qué cuento les habrán ellos echado al pueblo de Benjamín, qué historia les habrán contado. La Biblia dice que justo parece el primero que aboga por su causa, pero luego viene el adversario y lo avergüenza. Entonces el primero que viene, hay que oír las distintas partes. Hay que oír, hay que ver la otra cara de la moneda. Ellos convencieron a Benjamín y Benjamín se atrevió a ir a la guerra por ellos. Una de las cosas que nos enseña la Biblia es a no meternos en pleitos ajenos. No meternos en asuntos que no conozcamos. Uno de los 3 consejos que da el hermano Puerta en su libro dice: no te vayas a las primeras, no te vayas por vereda, no preguntes lo que no te importa y no te vayas a las primeras. Entonces, siempre hay que recibir el consejo. Hay que oír. Aquellos hombres pidieron el consejo y Israel decidió unirse contra Benjamín. Oraron a Dios: subiremos contra ellos. Ellos han rechazado la corrección. Pedimos esos hombres para castigarlos y Benjamín se negó. Subiremos contra ellos y pelearemos contra ellos. Dios le dijo: suban. ¿Quién irá primero? Hasta pidieron dirección para ver cuál de las tribus iría primero. Y Dios le dijo: la tribu de Judá. Ustedes saben que Rubén era el primogénito de Jacob, pero esa primogenitura la perdió por haber subido al lecho de su padre. Y en lugar de él tomó la primogenitura Judá. Judá era un hombre honorable, un hombre respetable, un hombre cuyas palabras tenían cierta influencia, templado, ¿qué podríamos decir de Judá? Así que cada vez que había una batalla, Judá iba a la cabeza del ejército, como la tribu que había tomado la primogenitura. Dios le dijo que subiera Judá. No pueden haber 2 cabezas en un animal, lo vuelven loco. Ay, cuánto sufren un siamés bicéfalo con 2 cabezas. Qué tremendo. A veces las operaciones que le hacen para separarlo, mueren. Esa es una anomalía de la naturaleza. A veces por causa de algún desarreglo, alguna enfermedad, se producen estos eventos. Mis amados hermanos, así tampoco en el pueblo deben haber muchas cabezas. La gente le gusta la democracia donde todo el mundo dice lo que se debe hacer. Pero en la democracia también hay leyes, así como hay derechos, hay obligaciones también. Entonces nosotros debemos cumplir con esas leyes, con esas obligaciones. Este pueblo no quiso cumplir. Israel se levantó contra ellos, pidieron que entregara a esos hombres y no lo hicieron. Entonces se levantó la guerra, comenzó la guerra
Y cayó Israel delante de los de Benjamín y perdieron 18,000 hombres. Mis amados hermanos, Israel volvió otra vez a su pueblo a llorar en la presencia de Dios y le preguntaron otra vez a Dios, ¿subiremos por segunda vez? Y Dios les dijo, suban. Y esta vez volvieron a perder 5,000 hombres. Ay, qué tristeza, qué dolor, cuántos muertos, cuánta mortandad, pero estaban haciendo lo justo. Debían permitir que el pueblo se desenfrenara y que la anarquía reinara, desaparecerían como pueblo. Mira, había una nación que querían gobernar al mundo y que decían que ese reino duraría 1000 años, pero desaparecieron. Fueron los romanos. Ellos se enorgullecían de ser una democracia modelo, pero comenzaron a practicar orgías, a practicar desenfrenos, a hacer todo lo que mejor les parecía. Se volvieron locos y cayeron como reino. Las naciones le acosaron por toda su frontera hasta hacerlos desaparecer como imperio. La Biblia dice que la justicia engrandece la nación, más el pecado es afrenta de las naciones. Así que no te vayas detrás del pecado, no es una buena decisión. Oraron la segunda vez para ver qué hacían y entonces Dios le dijo que subieran otra vez, que pelearan contra Benjamín, había que corregir eso. Y la segunda vez volvieron a caer delante de los de Israel. Ay, ya lloraron otra vez. ¿Quién vuelve a animarse? Hombre de Dios, mujer de Dios, que está luchando en un lugar por levantar la iglesia y levantas un grupito y se te cae. Levantas otro grupito y se te cae. Pues no desmayes, sigue trabajando, sigue levantando hasta que se levante una iglesia grande y poderosa. Que hay tanta barbaridad hoy. Personas a las que se le encomienda dirigir una iglesia y mañana apenas crece la iglesia y llega a unos 100, ya empieza a mirar a sus superiores con desdén y con desprecio. ¿Quién es este para mandarme aquí? El trabajo lo hice yo y la iglesia ha crecido por mi trabajo. Estás equivocado. No somos nosotros. Somos colaboradores simplemente en la obra de Dios. Somos los que llevamos un ministerio de reconciliación, pero no somos los que hacemos el trabajo. Somos colaboradores de Dios, como hijos amados. Así que no te atribuyas tú la gloria, el mérito, porque Dios no comparte su gloria con hombre ni con escultura. Mantente en la línea de Dios. Y aunque vengan algunos y les ponga responsabilidad y mañana conquista el corazón de los creyentes y se te lleva a la iglesia, no importa, vuelve a levantar otra. No, pero es que yo pongo porque no puedo estar en todas partes y se me cae o se la llevan. Yo no tengo ganas de fundar más. No, sigue insistiendo. No te va a suceder la misma historia todos los días. No prevalecerá la vara de la iniquidad sobre los justos. No sea que los justos extiendan su mano hacia lo malo y se aparten de la justicia. Así que persevera tú en hacer el bien. La Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ese es el requisito. Recibirás recompensa, pero si no desmayas. Sé fiel hasta la muerte. Y dice el Señor, yo te daré la corona de la vida. Los versículos 25 en adelante dicen así. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Eran guerreros, no eran cualquier hombre, no eran personas sin experiencia, eran gente que tomaban espada, que sabían usar sus espadas. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche
y ofrecieron holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Cuando hay automóviles que cuando tú vas subiendo una pendiente y el automóvil se desmaya, hay autos que tienen una segunda velocidad para acompañar a la primera. Tienen una velocidad paralela que se llama en algunas partes la reductora, en otras partes le llaman la mocha. Y cuando tú le metes, en el lenguaje normal sería doble tracción. Cuando le metes esa doble tracción, ese carro va para arriba, eso es subida. No hay pendiente que le resista. No hay barro que le frene. No hay hoyo donde se quede parado, porque con esa velocidad atraviesa cualquier dificultad. Pues, hermano, nosotros oramos y viene el problema y el problema recia. Entonces vamos a acompañarle con la reductora, vamos a meter la doble tracción y entonces vamos a superar toda dificultad. Esa doble tracción es el ayuno. Acompaña la oración con el ayuno y verás cómo las cosas cambian. La segunda vez que salieron cayeron. Esta vez no se fueron así por así. Esta vez se metieron en oración y ayuno. Vamos a pagar el precio. Mira, la salvación no tiene precio porque ya se pagó el precio. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Pero cuando tú quieres servir al Señor, tendrás oposición, tendrás dificultades. El diablo se va a levantar como ejército contra ti. Pero Dios es más poderoso. Mayor es el que está con nosotros que el que está con el mundo. Y Dios estará contigo. Dios te dará la victoria en el nombre del Señor. Dios es bueno. Aquellos hombres ayunaron, oraron y esta vez volvieron a preguntarle a Dios si subirían la tercera vez. Mira cómo dice el versículo 27. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Finees, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ellos en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os lo entregaré. Y puso Israel emboscada alrededor de Gabá. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Ellos preguntaron, después de ayunar preguntaron. No persistieron en hacer lo que estaban haciendo sin preguntarle a Dios, Señor, hemos sido derrotados 2 veces. ¿Será tu voluntad que sigamos en la batalla? ¿Será tu voluntad que sigamos peleando esta batalla? Y Dios le dijo, suban, suban. Qué maravilloso es cuando uno tiene una palabra de Dios para aquello que está haciendo. Cuando las cosas se te tuerzan, cuando las cosas se tornen difíciles, cuando la subida casi ya no puede, insiste, persiste, porque tienes una palabra de Dios. El que te envió es Dios y el que te envía no te garantiza que no vas a tener problemas, pero sí te garantiza la victoria en cada problema. Él dice, pasarás por las aguas y no te anegarán, por los ríos pasarás por el fuego y la llama no arderá en ti, porque yo estoy contigo. O sea que sí vamos a pasar como Sadrach, Mesach y Abednego pasaron por el horno de fuego. No los libró Dios del horno, ellos fueron echados, pero sí los libró Dios de la muerte. Ni un cabello se les quemó, ni la ropa se les quemó, nada. Salieron sin ningún daño de aquel horno. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le dijo, suban. Así que ahí está la enseñanza para cuando las cosas se te vuelven difíciles. Entonces tú tienes que acompañar la oración con el ayuno. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 30, y subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín, el tercer día ordenaron la batalla delante de Gabá como las otras veces. Prepararon la batalla, pero hasta aquí lo dejo yo, hasta aquí me tocó a mí. Y ellos
se prepararon, ordenaron la batalla, prepararon el ejército y salieron a pelear contra Benjamín. Solamente les adelanto que tuvieron la victoria, pero seguiremos este estudio el próximo lunes. Mañana y pasado vamos a estar con ustedes, pero vamos a compartir enseñanzas alusivas al nacimiento de Jesús, las profecías, lo que Dios hizo y lo que Dios hizo para que se cumplieran. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ahora vamos a hacer la oración de entrega. No podemos irnos sin entregarlos al Señor. Allí donde están, pongan la mano derecha en sus corazones, cierren sus ojos y digan conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento te pido perdón. ¿Por qué pecado? Te he fallado. He vivido de espaldas hacia ti, pero hoy me arrepiento. Perdona mis pecados. Borra mis pecados con tu roja sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero vivir para ti desde hoy en adelante. Gracias, mi Señor, por haber tocado mi corazón. Ahora soy tu hijo y tú eres mi padre. Soy tu pueblo y tú eres mi Dios. Pertenezco a la familia de Dios. Gracias, Señor. Amén.